amigos, una vez más con ustedes, Julio César Arcila, y créanme que cada vez que comparto con ustedes uno de estos puntos de la oración, me siento todavía mucho más emocionado, más feliz de saber que ustedes se vienen preparando día a día para tener una comunicación con Dios mucho más aproximada a lo que Él pide. No olvidemos que la oración va a ser un factor determinante entre la criatura y el Creador. Va a ser la oración el mejor ejemplo que Jesús nos dejó a nosotros, inclusive la Virgen María. En Juan 1, versículo 14 dice que después de que Cristo partió a la eternidad, la Virgen María se reunía con los apóstoles para orar. Entonces mira qué lindo que tú y yo nos estamos preparando como católicos para aprender a orar, para aprender a permanecer siquiera una hora en comunicación con Jesús. Y aquí en este paso 9 vamos a hablar de lo que es alimentarse de la palabra de Dios. Y de todas maneras habrá que encontrar por qué alimentarme de la palabra de Dios. Primero, déjeme decirle que la Biblia es el manual de instrucciones del ser humano. Así como los japoneses, los americanos, en la caja del computador, del televisor, del electrodoméstico, mandan un manual, una cartilla de instrucciones para darle un buen manejo a esa máquina y dure lo que el diseñador de este aparato quiere. Entonces también la palabra de Dios deja el manual para nosotros. El manual del ser humano es la Sagrada Escritura. Quien no direcciona su vida, quien no intenciona su vida a través de la palabra de Dios, entonces la va haciendo en su propia voluntad. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y dónde está la voluntad del Padre si no es en la Sagrada Escritura? Es en la palabra de Dios, donde usted y yo nos tenemos que notificar cuál es el modelo de vida que Él quiere que usted y yo llevemos y vivamos. La palabra de Dios es muy hermosa. El salmista David, por ejemplo, decía en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y es que la palabra de Dios se convierte precisamente en eso, en una lámpara que ilumina el camino que usted y yo debemos recorrer en esta vida. Nosotros sin la palabra de Dios, bien a la luz de ese texto, podríamos decir que vamos en tinieblas, que vamos al oscuro. Y cuando tú atraviesas una superficie al oscuro, lo menos que puede pasar es que tropieces y caigas. Lo segundo es que lastimes a las personas por donde tú pasas y vives en un mundo de tinieblas. La Biblia es lámpara. Segunda razón, la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra en el corazón y en la mente, dice Hebreos 4:12. Y eso es una razón muy válida, porque a uno le puede dar un consejo la mamá, un regaño la esposa, pero la palabra de Dios es la que llega y cala en el interior de nosotros. A mí me pudieron haber dicho millones de veces: Julio, no adulteres, Julio, no se la juegues a tu esposa, Julio, mira que eres mal hijo. Los consejos, los regaños, eso no me sirvió. Pero cuando la palabra de Dios la leí y la entendí como palabra de Dios y me enseñó la palabra de Dios, la fidelidad a mi esposa, la obediencia a mi madre, el no hacerlas sufrir, porque eran hijas de Dios, porque no tenían razón de que yo las hiciera sufrir. Entonces a partir de ahí logré entender, pero no por el consejo de ellas, no por su regaño, sino por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eso, es viva y eficaz y penetra en nuestro interior. Déjate afectar por la palabra de Dios. Por eso era que la Virgen María escuchaba el mensaje y lo atesoraba en su corazón. La palabra de Dios dice en Romanos 2, versículo 13, que no son justos delante de Dios los que escuchan la palabra, sino los que la obedecen. Entonces mira que la palabra de Dios es muy linda porque se convierte en ese manual de instrucciones, en ese manual que nos dice por dónde debemos caminar, qué es nocivo, qué rompe mi relación conmigo, qué rompe la relación con el otro, qué rompe la relación con mi familia, pero también qué rompe la relación con Dios. Entonces, amigo y amiga, aquí a esta altura te estoy invitando para que pienses en lo importante que es la palabra de Dios. Déjate iluminar la vida, déjate iluminar por la Sagrada Escritura, enamórate de ella, notifícate, léela, disfrútala, gózala, porque la palabra de Dios lo es todo. La palabra de Dios llega a saber, a dar gusto. La palabra de Dios es la que nos muestra y nos da seguridad de que como estamos caminando, como estamos actuando, como estamos viviendo, es de acuerdo a la propuesta de Dios nuestro Señor.
En este paso, tú debes hacer lecturas sistemáticas de la palabra de Dios. Debes coger el libro de San Juan, los proverbios, indistintamente el libro que tú escojas, y empezar a estudiarlo, y en cada día de cada oración tener esta partecita número 9 donde vas a empezar a leer la sistemática, a enamorarte de la palabra, a entender el propósito de la vida desde la misma Sagrada Escritura. No te pierdas el próximo video porque ese es el más interesante. Ahí vamos a llegar con la parte de intersección.